Bienvenidos, que aunque somos pocos, pero muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias al Instituto Europeo de Diseño, que me ha invitado hoy a hacer esta reflexión sobre, pues un poco sobre los retos que nos depara el futuro en cuanto al diseño de moda, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con nosotros como diseñadores, ¿no? Y he querido hacer esta reflexión también vinculándola a la educación. Yo soy docente en el posgrado de joyería del IED, que el Instituto Europeo de Design tiene un posgrado anual de 3 meses. Allí imparto clases de diseño y de proyecto. Y bueno, pues he querido un poco hacer la reflexión de cómo desde el ámbito de la educación y la formación podemos, de alguna manera, formar mejores profesionales para lo que nos depara un poco el futuro, ¿vale? Entonces, más que una ponencia, que no sé si es lo que mejor describe el evento de hoy, para mí sería más una reflexión conjunta, dejar unos puntos que yo creo que hay que tener en cuenta y hacer una reflexión pues cómo vamos a poder afrontarlos a través de diferentes cuestiones como son la sostenibilidad, la tecnología o la innovación. Entonces, primero me voy a presentar porque diréis, esta señora no sé quién es, no sé qué me está contando. Y, pues bueno, yo me llamo Ainhoa, soy diseñadora de joyas, soy experta en desarrollo de producto y desarrollo de marca, sobre todo en el ámbito del emprendimiento. Lo que digamos que quiere decir que lo que se me da bien es crear producto nuevo o ayudar a otras personas, a otras marcas a crearlo. Voy a hacer una breve biografía muy rápida, voy a poner algunas imágenes porque cuando cuento un poco lo que he hecho, si no pongo imágenes a veces me parece como que no se ve la imagen completa, ¿no? Así os hacéis un poco la idea de qué tipo de perfil tengo, porque creo que también es importante para entender cómo yo he llegado a estas conclusiones, ¿no? Yo me formé en diseño de moda en el IED hace un montón de años, en el Instituto Europeo de Design, en el que ahora doy clase, mucho tiempo después. Me formé en diseño de moda porque por aquel entonces todavía no había ninguna titulación en joyería que estuviera enfocada al diseño. Entonces, bueno, siempre me interesó el diseño de joyería, pero tampoco tuve muy bien las ideas muy claras de dónde estudiarlo. Entonces, me formé en diseño de moda. Trabajé 10 años en moda, en industria, bueno, por una cuestión vital de cómo se mueve un poco la industria de la moda cada 6 meses cambiante, decidí por fin dedicarme a hacer joyas, que era lo que siempre había querido. Y en 2012 me fui a vivir a Brasil, allí me formé, sobre todo, más que en diseño, que en realidad sí que considero que una vez que eres diseñador de algo, es mucho más fácil diseñar cualquier otro objeto. Tienes que comprender cuáles son las características técnicas de lo que estás diseñando, pero no creo que requieras volver a tener una formación en diseño desde cero, sino que en Brasil me formé pues principalmente en orfebrería, en técnicas tradicionales, confección de joyas, esmalte, modelado en cera, todas las cosas que son propias un poco más vinculadas a lo que es hacer joyería, ¿vale? No tanto diseñarla. Creo que es súper importante también esa formación. Cuando volví de Brasil, pues bueno, toda mi intención era crear un proyecto propio, una marca propia. Pues estuve un tiempo haciendo prácticas con otras marcas y en 2014, a finales de 2014, por fin pude lanzar mi propia marca de joyas que se llamaba Corres Madrid, se llamaba porque ahora está en stand-by, ahora os cuento. Y bueno, pues
siempre he creído que lo más importante, aparte del producto en sí mismo, era tener una imagen muy potente. Siempre hice un poco hincapié en ello y sigo haciéndolo. Y bueno, era una marca realmente enfocada a hacer joyas para el día a día. O sea, joyas que pueden parecer muy geométricas, pero que, bueno, pues que son bastante atemporales. Podéis un poco investigar. Y pues sin quererlo, me convertí en esta especie de marca que hace joyas perfectas para millennials, porque rescataba clásicos, les daba una vuelta, los traía un poco al momento más contemporáneo y bueno, pues no era algo que yo hubiera buscado, pero finalmente empecé a tener un público extremadamente joven que con mi edad pues realmente fue un reto, ¿no?, conseguirlo. La marca estuvo viva durante de 2014 hasta 2021, que, bueno, pues que me he tomado este descanso porque ahora estoy en otro proyecto que ahora os contaré. Y, bueno, pues aquí os dejo algunas imágenes, muchas celebrities, bastante repercusión en prensa. Conseguí abrir mi propia tienda y mi propio taller aquí en Madrid, en Chueca. Y bueno, pues todo esto sola, sin ningún tipo de ayuda ni económica ni moral. Y bueno, pues creo que cuando uno tiene las ideas suficientemente claras de lo que tiene que hacer, pues al final encuentran la manera de hacerlo. Durante todo ese tiempo estuve colaborando con otras marcas, pues haciendo consultoría, haciendo diseño, desarrollo de producto, incluso la propia producción también la hacía en el taller. Principalmente eran marcas de moda, que es un poco el ámbito en el que yo me sentía más a gusto. Pues colaboré con Pero el Hierro en 2015, en una colección que abarcaba muchísimas cosas, pulseras, incluso hasta hebillas de cinturones, herrajes, cosas así. Inicié una colaboración con Carmen Mar que duró como 4 temporadas también, en el que cada temporada tras temporada les hacía toda la bisutería que metían en las colecciones. 2017... también con muchísima repercusión en prensa. El hecho de colaborar con marcas de moda siempre te da la posibilidad de experimentar más, de poder dejar de hacer lo que tienes que hacer para tu marca y poder hacer poder un poco salirte de tu zona de confort y experimentar y meterte un poco en el mundo de los otros diseñadores para poder diseñar otro tipo de piezas, ¿no? Estos eran unos pendientes en resina, que eran como una especie de Jackson Pollock, ¿no? Cada pendiente era totalmente diferente, se hacían de manera totalmente artesanal, una producción que requería muchísimo tiempo, bastante control técnico del material y, bueno, pues Ángeles Desert, 2019. Os he puesto algunos ejemplos muy rápidos, ¿vale? Es que no me quiero entretener mucho. En 2020, justo en la pandemia, empiezo el proyecto en el que estoy ahora y por el que dejé un poco en stand-by mi marca, con otro socio, ¿vale? Con un socio que es belga. Empezó como una idea un poco loca y al final se fue convirtiendo en algo más serio y bueno, pues ahora, dentro de 2 semanas, empezamos a vender en una de las tiendas más importantes de Londres, en Dover Street Market, y ha sido como, bueno, una vorágine en muy poco tiempo. En 3 años hemos conseguido cosas pues fantásticas, ¿no? Entonces, os cuento un poco de qué va esto. O sea, es una marca de alta joyería. No tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo hasta ahora. El reto técnico es grandísimo. O sea, creo que hay muy pocas marcas ya con este nivel que se fabriquen en España. Me ha costado muchísimo encontrar talleres con los que poder fabricar. Y un poco lo que hacemos es integrar antigüedades, o sea, objetos arqueológicos originales en joyas, ¿vale? Entonces,
Hemos tenido que hacer una labor de investigación grandísima con arqueólogos, con anticuarios, para conseguir esos objetos en subasta, en diferentes lugares del mundo. Y bueno, vamos recopilando esos objetos y los vamos integrando en joyas. Aquí, por ejemplo, tenéis unos pendientes que están hechos con cuentas egipcias del 3000 a.C., más o menos. Aquí también, pues, un intaglio romano de cristal, ¿vale? O sea, son todo piezas únicas, son todo piezas pues que requieren algunas pues un desarrollo de unos 6 meses para poder conseguir este nivel de acabado. Y bueno, pues un poco así rápidamente, amuletos egipcios, podéis echarle un ojo en la web porque esto está a la venta. Y es un proyecto que está ongoing, ¿vale? La última colección de hombre, que también ha sido la primera vez que hago hombre y estoy entusiasmada. Y bueno, vamos un poco al lío a reflexionar un poco primero sobre cuál es la situación actual y cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos nosotros como diseñadores, ¿no? O sea, no solo vamos a hablar de diseño, porque no podemos solo hablar de diseño. El mercado, el mundo y todo nos afecta nuestro trabajo y va a afectar en cómo nosotros vamos a desempeñar nuestro trabajo de cara al futuro. Creo que vivimos en un momento sin precedentes en cuanto a la saturación del mercado. O sea, nunca ha habido un mercado tan saturado como ahora mismo, como lo que estamos viviendo en el sector, en todos los aspectos, ¿vale? Desde la producción en masa hasta la alta joyería. O sea, hay productores por todo el mundo, es un mercado totalmente globalizado, podemos comprarle a gente en cualquier lugar del mundo, entonces eso ha hecho que también la información nos llega mucho más fácil y pues la competencia es brutal, ¿no? Por otro lado, esa globalización también lo que ha hecho es que, influenciada por las tendencias de moda, encontremos que el producto en un momento dado se ha vuelto demasiado uniforme. O sea, estaba pensando, cuando estaba preparando la ponencia, se me vino a la cabeza, digo, si escogiera al azar como 10 marcas de joyería españolas ahora mismo y juntara todos los, o sea, como todo el surtido, los mezclara, podríais pensar que es la misma marca. O sea, no... existe poca diferenciación, ¿vale? Entre marcas. Encontramos como una uniformidad, os podéis dar una vuelta y vemos como un diseño tras otro, una y otra vez repetido en diferentes tamaños, con diferentes pues composiciones, pero básicamente es lo mismo. Y bueno, pues esto es algo que en un momento dado se va a convertir en un problema. Está bien que todos queramos llevar lo mismo, pero terminará por no ser así, ¿vale? Luego, tenemos otro problema que es la descentralización de la producción a otros países. Hemos desmontado muchísimos talleres en España, el nivel de los productores ha bajado mucho y bueno, pues eso implica en que el conocimiento se transmite de una manera peor porque no hay gente que enseñe a los que vienen. Entonces, eso también se está convirtiendo en un problema a la hora de formar a gente competente, ¿vale? También he encontrado una carencia de perfiles creativos que se adapten a las nuevas tecnologías, y digo creativos un poco reforzándolo, porque sí que hay muchos modelistas 3D, gente que trabaja con las nuevas tecnologías, pero que no tiene un approach creativo, ¿vale? O sea, no están formados, o sea, no están acostumbrados a desarrollar un producto desde ese punto de vista y solo cumplen un poco lo que el diseñador creativo les dice, ¿no? Creo que eso es un problema, porque en realidad, si los diseñadores creativos pudiéramos o estuviéramos de acuerdo con usar esas herramientas, es que cuesta, ahora os cuento un poco cuál es el perfil.
nos saltaríamos ese paso. O sea, si yo quiero diseñar una pieza y volumétricamente la quiero trabajar, es mucho más fácil que yo ya tenga esa herramienta, que pueda trabajar directamente en 3D y que no tenga por qué depender de una tercera persona que me lo haga, ¿no? Entonces, creo que ese es un perfil que falta y creo que es algo que se va a demandar en el futuro. Creo que también todavía asistimos a una falta de concienciación un poco sobre sostenibilidad y buenas prácticas en la industria. Parece ser como que se mira para otro lado, la transformación es lenta y yo creo que esto es algo que no puede esperar. O sea, ya no puede esperar. ¿Por qué? Porque los clientes cada vez están mejor informados y demandan transparencia, demandan saber de dónde han salido esos diamantes, de dónde ha salido ese oro, si hay de por medio hay cualquier tipo de financiación ilegal, en fin, un mogollón de cosas que tiene esta industria que a veces pues como que la metemos debajo de la alfombra y no queremos mirar, ¿no? Y hay que meterse a saco y desde el diseño tenemos el compromiso de hacerlo. Y luego, bueno, pues la lucha por destacar, ¿no? Ahora mismo todo es marketing digital, todo se mueve en redes, todo se mueve virtualmente y pues hay que estar ahí y para eso hay que tener una imagen potente y hay que tener un discurso y un producto potente. Entonces, un poco visto esto, lo que os decía, los 3 pilares en los que vamos a basar un poco esa formación del futuro y en los que yo intento basar esa formación cuando doy mis clases en el Instituto Europeo de Diseño, alineada con esos valores que siempre ha defendido la escuela desde que se fundó, pues es que van a ser nuestros pilares para construir todo lo que viene después. Y vamos a ver un poco más en profundidad cada uno de ellos, ¿no? O se van a ir combinando porque en realidad la tecnología es innovación, la innovación es tecnología, ¿no? O sea, están un poco, no se puede hablar como de conceptos separados, sino que todos se entremezclan. Lo que os decía, en respuesta un poco a esa uniformidad de producto, lo que tenemos que conseguir es diferenciarnos. Cuando montamos una marca, cuando hacemos un diseño, cuando queremos salir al mundo y que la gente nos vea, no podemos hacer lo que hacen los demás. O sea, es importantísimo diferenciarse y ser original. Eso se trabaja pues, a través de una investigación muy profunda, proyectando pues, cosas que solo nosotros hemos vivido, cosas que nuestra propia visión, ¿no? Nuestro propio bagaje visual, cultural, todo eso se va a reflejar en nuestros diseños y eso, como formadores, tenemos que ayudar a los alumnos a que consigan sacarlo. No solo a los alumnos que están empezando, sino a gente que también lleva muchos años en la industria y que también requiere el poder formarse un poco y para ser más competentes, ¿no? La conciencia ambiental y social, igual, estamos obligados, o sea, yo no puedo no decirle a los alumnos lo que implica fabricar joyas hoy en día. No puedo, o sea, tienen que saber que cada vez que usas un metal precioso, eso puede haber, o sea, hay mucha gente que se puede haber visto afectada, ¿vale? Para lo que es esa extracción. O sea, la industria minera es una de las más contaminantes y una de las que más impacto medioambiental tiene. Entonces, tenemos que ser conscientes que cada vez que chapamos una pieza en oro, asegurarnos de que nuestro proveedor cumpla con las condiciones de procesado de esos residuos, ¿vale? Porque son residuos muy peligrosos para el medio ambiente. Todo eso creo que es nuestra labor, la gente que sabemos más, tenemos que transmitirlo a los que saben menos. ¿Para qué? Para que cuando esa persona monte su marca, se ponga a hacer sus diseños, tenga eso en mente y siempre intente que su marca sea lo más sostenible posible, ¿vale? Es como un mantra que siempre tiene que estar ahí, siempre tenemos que ir mejorando.
Si no usábamos oro reciclado, el siguiente paso es usar oro reciclado. Si usamos oro reciclado, el siguiente paso es usar oro fair made. O sea, todo así, siempre hay que ir para adelante. La formación en nuevas tecnologías es fundamental, lo que os decía antes. Creo que ni siquiera pocas marcas, pocos talleres, incluso pequeños, habrá en los que no se use herramientas de modelado 3D, Rhino, ZBrush, Matrix, lo que queráis. O sea, son programas que ahora mismo se han convertido en nuestra herramienta de lenguaje. Es igual que nosotros ya no escribimos cartas, enviamos un email. Pues el futuro de los diseñadores será, nos vamos a comunicar a través de modelos 3D que vamos a ir modificando, ¿no? Entonces es algo que es fundamental aprender. No me voy a meter ya en cosas un poco más futurísticas con el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, es algo también que no hay que despistarse, pues porque no sé si habéis hecho algún experimento con Midjourney o con DALL-E, que son dos plataformas de generación de imágenes a través de un texto, y que podéis hacer la prueba por diversión e intentar meter un prompt del tipo de diséñame un modelo tridimensional de una joya minimalista con inspiración étnica, bla, 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 lo que se os ocurra, y alucináis. Alucináis. O sea, es que no puede ser. O sea, entonces, quiero decir, no me quiero poner lo peor, pero es verdad que nuestro trabajo a ese nivel peligra, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque nos tenemos que plantear que como diseñadores tenemos que aportar valor a la industria y nos tenemos que enfrentar a eso. Entonces, nuestros valores tendrán que ser otros que no tenga la IA, ¿vale? Entonces, o sea, siempre encuentro que, o sea, la mejora técnica siempre se puede ir evolucionando. Lo que voy con esto es que es lo que os decía antes. No nos podemos quedar en, vale, yo ya me he hecho un módulo o ya estudié joyería y ya, pues ya está. No, es una formación constante, continua, en la que nos tenemos que seguir actualizando, mejorando técnicamente. Y luego, pues, otra manera de innovar, que aquí os pongo artesanía contemporánea, es rescatar el pasado para hacer cosas en el futuro. O sea, no es solo innovar, tiene que ver con lo que viene en el futuro y con materiales, pues de repente innovadores y no sé qué, sino que innovar también tiene que ver con mirar hacia atrás. Si yo rescato una técnica ancestral que se hace en un pueblo de no sé dónde y ya no se hace más, pues estoy innovando también, porque lo estoy recuperando. Entonces, es una manera de innovar que creo que hay que integrar y tenemos que integrar esa parte muy tecnológica con lo último que viene, con la parte más tradicional y con la parte un poco más ancestral, ¿no?, que tiene la joyería y que creo que es importante que las dos cosas trabajen juntas. Aquí en el sexto punto os pongo algo que es importante, el compromiso de la industria como facilitadora. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces uno quiere hacer cosas, pero la industria no quiere ayudarle. O sea, quiero decir, yo puedo querer fabricar en fibra de carbono, pero no encuentro dónde hacerlo. Entonces, si no hay un compromiso por parte de la industria, probablemente teniendo como actores a las escuelas para que se produzca ese intercambio, como ocurre fuera de España, por cierto, con mucha más facilidad, pues nunca conseguiremos innovar en cuestiones como los materiales y cosas así, que ahora os voy a poner un montón de ejemplos. Y bueno, por último, pues creo que no podemos quedarnos mirando solo hacia lo que hacemos en un lugar, sino que se trata un poco de cooperar y colaborar con productores, proveedores de otros lugares. Ahí tenemos la asociación de gemas sostenibles, ¿no?, de éticas. O sea, pues si no tengo un proveedor de gemas éticas en España, pues me voy fuera y lo busco. O sea, ahora no hay barreras. Entonces, os he puesto diferentes
o sea, para un poco ya relajar y hacerlo un poco más interesante, más lúdico y más visual, que nosotros somos más visuales, ¿no? Nos dedicamos al diseño y funcionamos mejor así. Os he puesto algunos ejemplos de algunas tendencias o algunas marcas o algunos diseñadores que me parece que están innovando y que puede haber por ahí una vía hacia el futuro. Una de las maneras más interesantes de innovar en joyería es el uso de materiales un poco que no sean tradicionales, ¿vale? Por así decirlo, en el ámbito de la joyería. Ahora, muchísimas marcas de alta joyería están empezando a trabajar con materiales que se usan en la industria de la automoción, de la aeroespacial, en la industria armamentística, o sea, como materiales que en realidad son interesantes porque son muy duraderos, que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de hacer una joya, y pues generalmente resisten bien la corrosión, resisten bien el paso del tiempo, los golpes y bueno, tienen unas características que se pueden aplicar también a las joyas. Aquí os pongo el ejemplo de Gemerle, que es una marca de alta joyería alemana. Ellos llevan utilizando el aluminio anodizado mucho tiempo, pero creo que ahora hay un improvement, ¿no? Como de, ¿por qué? Pues porque ahora el aluminio se puede trabajar por sinterizado y nos da posibilidad de conseguir otros volúmenes, ¿no? A Atlas, aquí tenéis otra marca, esta marca es súper nueva, ¿vale? Que también trabaja con aluminio anodizado, igual por sinterizado, y bueno, pues tiene esa característica, el aluminio no pesa absolutamente nada, podemos hacer piezas con un volumen muchísimo mayor, que también ese es otro problema que tenemos los joyeros, siempre el peso, luchando contra que las cosas no pesen, entonces el aluminio es muy interesante en ese sentido, y el anodizado nos da ese aspecto de color también que es como muy interesante. Otro de los materiales más top con los que se está un poco empezando a trabajar y que es súper innovador, en este caso Staffin, que es un experto en esto, tenéis otros diseñadores chinos también que lo están empezando a utilizar, que es la cerámica de circonio. Es un tipo de cerámica que es más resistente que el titanio o algo así. O sea, si veis como los niveles de resistencia en algunas circunstancias, es una cerámica que ya os digo que se utiliza en la industria aeroespacial y se puede colorear de cualquier color, ¿vale? O sea, lo rojo sería cerámica, estos chatones también, ahí lo verde, y nos da una libertad a la hora de aplicar color a las joyas que es muy interesante. Aquí tenéis la fibra de carbono, ¿vale? La usa Fabio Salini como nadie. O sea, podéis encontrar anillos de fibra de carbono mucho más sencillos, pero bueno, se puede llevar todavía más allá y también hacer piezas de alta joyería con algo como tan rústico, ¿no? O sea, es un material muy tecnológico y que ofrece unas prestaciones increíbles, pero el aspecto es como rugoso, es casi como un ébano sin tratar, ¿no? Os pongo el ejemplo de Andrés Gallardo porque es una manera también de innovar, lo que os decía antes. Me traigo un elemento que no pertenece a la joyería, como es la porcelana, y lo hago mi leitmotiv. O sea, todo el mundo en el mundo me va a conocer por el uso de la cerámica a mi manera. O sea, eso es apropiarte de un material. O sea, cuando tú consigues eso, es que lo tienes todo hecho. O sea, es que puedes, o sea, si realmente triunfa y a la gente le gusta y tú tienes ese manejo del material, tienes una marca con una vida larguísima, porque vas a poder como trabajar ese material una y otra vez con diferentes motivos y siempre va a funcionar, ¿no? Lo que os decía, Lauren Nicole es una de las joyeras americanas que más vende ahora y que más está triunfando. ¿Y qué ha hecho? Pues muy simple. Con esta especie de tendencia brutal que hay de la vuelta al pasado, a la cultura clásica y no sé qué, que lo vemos por todos lados, como joyas que intentan imitar esa joyería arqueológica, pues ella, que es arqueóloga de formación, especializada en joyería, decidió ponerse a aprender filigrana y granulación y
técnicas realmente que se hacían en Roma y Grecia en oro de 22 quilates. Y todas las joyas, el valor que tienen las joyas de Lauren Nicol es que están hechas como en el siglo II antes de Cristo. Y están hechas ahora. Es que se ve fatal, pero bueno. Si podéis investigarlo. Melanie Georgakopoulos, que es un apellido dificilísimo de pronunciar y me ha costado mucho conseguirlo, lo que pasa es que como siempre la pongo en mis clases ya la tengo más familiarizada, es una joyera de origen griego, pues que igual que en realidad trabajar con perlas en joyería no es nada novedoso. La perla en sí no es nada novedoso, pero si lo hago así, sí, o sea, estoy transformando un material clásico de la joyería en algo súper novedoso. Yo el primer collar que vi de ella era esto, que era una colaboración con Tasaki, con la marca japonesa de joyas. Y de repente cuando vi las perlas cortadas por la mitad, que se les ve el núcleo, es alucinante. O sea, es como cojo la perla más cara del mundo, que es una Tasaki, y la corto por la mitad. Y vais a ver lo que hay dentro, que es lo que vale realmente. Que veis el espesor del nácar. O sea, esa cosa como muy, ¿no? Como casi conceptual. Y tiene unas piezas que son una bestialidad. Volviendo aquí al panorama patrio, pues tenemos a Lena Rohner. Lena Rohner es una maestra en transformar pues, materiales muy cotidianos en cosas preciosas y súper apetecibles y que te quieres poner todo el tiempo. Yo trabajé con ella 4 años, colaborando en consultoría en diferentes momentos. Y bueno, aquí os pongo el ejemplo concreto de lo último que ha empezado a hacer, ya lleva unos cuantos años haciéndolo, que son joyas en impresión 3D, con PLA, o sea, con un material que se llama PLA, que es un polímero que es de origen vegetal, en su mayoría, ¿vale? Es un polímero, estas piezas se imprimen directamente en 3D y el origen de este material pues es la caña de azúcar, para este momento un poco como traslúcido, la yuca, la patata, ¿vale? Como un montón es un biomaterial que es biodegradable cuando pasa mucho tiempo, pero que pues, tiene o sea, se puede trabajar de diferentes maneras y dependiendo del origen nos va a dar texturas y coloraciones muy diferentes. Entonces, esto es algo que, ¿no? Un poco dices, pues ¿cómo voy a transformar una impresión en 3D en una joya? Pues bueno, se puede hacer si tienes un discurso lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Yo veo esto y sé que es de Lena Rohner, o sea, no me hace falta, podría ser cualquier material, pero esas formas orgánicas y esa combinación de colores me hace pensar que es ella, ¿no? No tiene por qué siempre utilizar el mismo material. Se ve fatal. Es que es precioso y se ve horrible. Aquí os pongo 2 ejemplos también de uso de material reciclado en joyería. Estas especies de flores que en directo son alucinantes son de Fabiana Gadano, que es una artista, pues, o sea, hace joyería artística, ¿vale? No es tanto joyería comercial, pero ha llevado un poco, creo, y según mi opinión, ha llevado el PET reciclado a una especie de estatus superior, ¿no? Porque o sea, de verdad veis las flores en directo y son alucinantes. Os pongo otro ejemplo de otra marca también que trabaja con vidrio reciclado, botellas, desechos de vidrio marino también encontrado en el mar. A ver, no se ve nada. Aquí os traía un proyecto también que hicimos el año pasado con PET reciclado de un alumno de Raúl Cortés, que un poco, bueno, pues viene a ser lo mismo. Es un poco, de alguna manera es algo que el humano ha hecho durante toda la vida, que es hacer joyas con cosas que encontraba en el medio, y ahora lo que encontramos en el medio, en vez de conchas, que también, pues también son plásticos y también son diferentes materiales. Hay una investigación interesantísima sobre
lo que llaman fósiles industriales. Los fósiles industriales son materiales que se han, digamos, que se han formado en consecuencia de actividades industriales. Véase la Fordita que nos la ha puesto, pero investigadla porque es alucinante, que se forma, es como una especie de ágata, que no es una ágata porque no es una piedra, pero lo llaman ágata porque tiene ese patrón lineal que tienen las ágatas, que se forma gracias a la acumulación de capas de pintura en las fábricas de coches de Detroit. O sea, se van pintando coches, se fueron pintando coches, se van acumulando capas y cuando levantas eso es como una especie de ágata de líneas de colores. Entonces, esos son fósiles industriales, ¿no? Tenemos que empezar también a mirar qué tipo de materiales, con qué tipo de materiales podemos trabajar a ese nivel. Aquí os ponía otra marca que, pues bueno, al final es una marca de básicos un poco reinterpretados, ¿no? Como más orgánicos y tal, pero no deja de ser una pieza, o sea, una marca de piezas mucho más ponibles, pero que su propuesta de valor, pues es lo que os decía, todo el oro es fair mined. O sea, todo el oro está extraído de manera sostenible en minas totalmente reguladas, donde la gente cobra su salario, donde los residuos se tratan como deben, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez hay más consumidores que demandan esto, que exigen que si yo me gasto 5.000 euros en un anillo, no quiero contribuir a un mundo peor. O sea, quiero saber cuál es la trazabilidad de ese producto y de dónde viene. O sea, no quiero tener nada que implique cosas feas, ¿no? Entonces, bueno, cada vez vais a ver más marcas que abrazan este tipo de compromisos y vamos, son marcas muy comerciales. Muy interesante también, Unsate son diamantes de laboratorio. Ellos son de origen indio, pero están en diferentes, o sea, la empresa está como en diferentes ciudades, en Amberes, en París, en India. Y bueno, han creado, o sea, son como súper punteros en la creación de diamantes de laboratorio y en tallas. Por ejemplo, esta talla la han creado ellos, que es una nueva talla de diamante que se llama talla bubble, como una burbuja, que solo es posible porque ese diamante está creado en un laboratorio. Esto no lo puede hacer con un diamante extraído naturalmente. Entonces, ¿qué ocurre, no? Ahora es como mucha polémica con los diamantes sintéticos y naturales y bla, bla, bla. El otro día leí un artículo en Business of Fashion que decía que este último año ha habido una caída brutal de las ventas de diamante natural en Estados Unidos, sobre todo en el típico solitario de 1 a 2 quilates, que es como las piedras que normalmente se regalan. Ha habido una caída brutal. La gente compra diamantes de laboratorio. O sea, hay una especie de conciencia, no solo el precio, que es verdad que es más barato, pero hay una especie de conciencia de, mira, no me importa que esto sea natural, es un diamante igualmente. Entonces, prefiero no contribuir a nada chungo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este caso hay marcas como esta que han llevado los diamantes de laboratorio también a un nivel superior, que es pues generando tallas que serían imposibles de hacer de otra manera. O sea, estas piezas en directo son espectaculares. O sea, esa talla como en forma de burbuja es una cosa que tiene unos reflejos, es casi como si flotara los diamantes, como si fueran efectivamente burbujas que flotan. Y bueno, pues solo se puede realizar gracias a esa tecnología que es poder producir un diamante en un laboratorio. Aquí os pongo, digamos que ya no es, o sea, este tipo de avances o este tipo de innovaciones ya no es tanto con los materiales, que sí, pero es un poco más, tiene un poco más que ver con la expresión. Creo que la gente más joven demanda un tipo de joyería más performática. De verdad, o sea, creo que ya es, y por eso os decía lo de la uniformidad en el mercado, o sea, creo que cada vez va a haber más gente que demanda un tipo de joyería
que sea mucho más vistosa, que sea mucho más expresiva, que no esté tan estrictamente encorsetada en el cuerpo, sino que se proyecte mucho más, ¿no? Entonces, bueno, el éxito de Panconesi claramente es eso. O sea, es una joyería sin tapujos, bastante bestia y muy performática, ¿no? Entonces, hay muchas marcas desarrollándose en este ámbito. Aquí tenéis a Hugo Crate también, que es un francés y que tiene ese aspecto hasta alienígena, ¿no? Son piezas un poco como de esas, muy orgánicas, pero un poco venidas como de otro planeta. Aquí veis que pues para conseguir este tipo de acabados también se requiere un estudio técnico y tecnológico y un nivel de innovación muy alto, pues porque son piezas que están bañadas en una pintura de cromo para poder tener ese aspecto. También el funde mucho en aluminio. La última colección que tenéis arriba es resina directamente impresa por impresión directa. O sea, esas piezas están impresas en una impresora directamente y ya se consigue ese nivel de transparencia. Entonces, bueno, pues es un poco una vez más tener un lenguaje muy potente que solo es tuyo, que si yo lo veo sé quién eres y a la vez diseños que formalmente son innovadores y aplicando tecnología, aplicando innovación, son piezas que sin el avance de la impresión 3D no se podrían hacer, ¿vale? A día de hoy. Aquí tenéis un ejemplo español, que es Jean Bardot, que creo que aquí hay una innovación a nivel conceptual también que es muy interesante, que no solo tiene que ver con las formas, sino también con los conceptos. O sea, la ironía en la joyería es algo que encontramos desde el siglo XIX y que es algo que a la gente le gusta, ¿no? Y que tiene como una respuesta muy inmediata, ¿no? El hecho de, pues transformo los anillos en anillos que son anillos, pendientes que son pendientes, pero no me los meto en la oreja, no los pongo planos. Esas intervenciones de esas orlas como clásicas, esa orla clásica de zafiro, pues la intervengo y le meto un piercing como muy loco. Este anillo que es una pasada, que se llama, lo llaman el anillo together, que es como un mitad sello, mitad solitario. O sea, hay una ironía en este tipo de piezas que también creo que el público más joven demanda en la joyería y que también es muy irreverente, ¿no? Ambush también es otro ejemplo de joyería muy urbana y que bebe de esos referentes del hip hop. Y también es una manera de innovar, ¿vale? O sea, es como lo que os decía antes, reinventar cómo puedo traer objetos que no son propios de la joyería, formas que no son propias de la joyería y al hacer las joyas, ¿no? Estas píldoras, de repente pues cobran otro sentido. Os pongo el ejemplo también de otra alumna del año pasado con esta especie de joyería un poco más performática y más conceptual, que bueno, pues que hizo un proyecto en el que desarrollaba joyas para el día de tu funeral, que es algo como un poco, no sé, pues que no tiene por qué dar miedo ni... en realidad es un momento de exposición muy grande y, bueno, pues esta cosa como de joya que no tiene gravedad, de querer celebrar, de querer engalanarte, como flores que salen del cuerpo. O sea, había un montón de conceptos como muy chulos, pero bueno, tiene que ver un poco con esa joyería un poco más Panconesi, más que se sale del cuerpo y que ya invade otros territorios, que me parece muy interesante. Un poco más, en realidad, la reflexión es que no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, no podemos seguir repitiendo y haciendo lo que hacen los demás una y otra vez. Para poder realmente crear un producto interesante a los demás, tenemos que arriesgarnos, tenemos que
pensar un poco fuera del tiesto, buscar con qué material de repente puedo meterme yo a investigar en un laboratorio y ver qué saco de aquí. O sea, todo eso creo que es una manera de educar que es la que yo trato de transmitir y que creo que es la que generará diseñadores que sean los actores de un posible cambio en el futuro, ¿vale? Si yo me quedo haciendo lo mismo, no voy a poder enfrentar ni lo que se me viene, ni voy a poder cambiar nada de lo que viene. Entonces, creo que es mi visión muy personal y muy particular, pero creo que es hacia donde hay que ir, ¿vale? Nada más. En realidad, si tenéis alguna pregunta, a mí me encantaría que, no sé, que habláramos un rato, porque saber qué pensáis, qué os inquieta, si creéis que yo os puedo dar mi punto de vista, sí. No sé si... Ah, claro. Es que iba a hacer así. Hola. Bueno, gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta muy sencilla, bueno, un poco complicada, pero es muy directa. ¿Qué consejos tendrías para un diseñador que ya tiene un gran recorrido, pero que ha trabajado para muchas firmas, muchas empresas, pero que querría empezar con su propio negocio? Porque ha quedado claro que evidentemente tienes que innovar, que tienes que tener tu propio estilo, pero la parte más burocrática, más compleja, a ese sentido, que no tiene siempre que ver mucho con el diseño, sino con la parte un poco más... ¿Ahora? Yo sí le estoy, o sea, vale. Igual vosotros no lo estáis oyendo. Sí. La parte un poquito que es más aburrida, quizá de poder comenzar tu propia firma, ¿qué consejos o qué guía tendrías un poco para tener en cuenta? A ver, es complicado porque depende mucho de lo que quieras hacer. O sea, obviamente que es un sector enorme y no es lo mismo querer hacer una marca asequible para un montón de gente, que eso es mucho más difícil, que hacer piezas únicas, intentarlas colocarlas en un circuito mucho más pequeño, en galerías mucho más pequeñas. Es que no tiene nada que ver si tu aproximación va a ser una u otra. Entonces, lo que sí que creo, y creo que si así has trabajado mucho tiempo para otras marcas, lo primero que hay que hacer es despojarse un poco de eso. O sea, sí que creo que hay un momento de buscar qué es lo que uno quiere hacer, pero teniendo una desintoxicación grande de lo que se ha hecho previamente. Y creo que hay que ser muy claro desde el principio con el tipo de producto que uno quiere crear y dónde lo quiere colocar y a quién va dirigido. O sea, eso es como la primera reflexión. O sea, yo con mi primera marca fue un poco de, bueno, voy a hacer esto que creo que le puede gustar a bastante gente, pero ya veremos, no lo sé, ¿vale? Es como lo que os decía, porque de repente es como joyas para millennials, pero si yo tengo casi 40, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué he conectado con esta gente? Pues una cosa que no fue planeada y que podía haberlo sido, en realidad, si yo hubiera pensado antes, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones iba a tener ese diseño y a quién le iba a poder hacer tilín ese diseño? Entonces, ahora, por ejemplo, con Octave, hemos sido muy rigurosos en el sentido de qué tipo de producto estamos creando. Es un producto exclusivo, que tiene un rango de precios elevadísimo y que requiere un montón de explicación. O sea, yo no puedo vender ese producto en un entorno así, ¿vale? Por ejemplo, o sea, necesito sentarme con el cliente, contarle la historia del producto y que el storytelling sea como casi lo más fuerte, no solo la pieza. Entonces, ¿cuáles son los lugares que me van a ofrecer eso? O sea, ¿tengo que ir a una feria o tengo que ir a buscarme una galería pequeña en Ginebra que le guste mi trabajo y que quieran
cómo iniciar ese tipo de relación. O sea, sí que creo que hay una reflexión, y sobre todo en un perfil así, ¿no? de gente que ya está dentro de la industria, que conoce muy bien cómo funciona, buscar un poco el camino a seguir y para no frustrarte, que frustrarte siempre te vas a frustrar porque siempre hay como idas y venidas, pero intentar trazar el camino un poco lo más recto posible. Pero siempre y cuando, una vez que tengas el producto muy claro. O sea, sí que tiene que haber esa especie de reflexión inicial y de realmente yo quién soy, qué quiero hacer, cuál es mi verdad. O sea, cuál es mi verdad es el mejor consejo que te puedo dar. De verdad te lo digo. O sea, no tratar de hacer nada que no sea tu verdad. Sobre todo cuando es un proyecto personal. Eso tiene que ser tuyo y lo vas a tener que defender a muerte. Por eso tienes que ser tú. ¿Alguien más? Pues nada. Os invito un poco a echar un vistazo también a las referencias que se veían como muy mal en pantalla. Y cualquier cosa que necesitéis, yo suelo estar bastante abierta a iniciar pues, relaciones, debates y cosas así. Creo que la colaboración también es una actitud que uno tiene que tener como diseñador del futuro. El no quedarte tú en tu cueva y que nadie lo mire, sino todo lo contrario. Y bueno, pues si me queréis buscar, pues creo que es fácil encontrarme, así que me podéis escribir cuando queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a la escuela y bueno, pues espero que este curso haya muchos nuevos futuros diseñadores a bordo. Gracias, chicos.